Bueno, para mí siempre es un honor poder ministrar la palabra, y de hecho es un peligro adorar a Dios con ustedes. La verdad, porque casi se me va la voz y todo, yo ahí ya roto. Yo, Señor, toma todo de mí. No, mi voz no. Pero la verdad, ¿cuántos dan gracias a Dios de poder estar en una buena iglesia? Amén. Del talento que tienen, pero también la unción que hay en este lugar y la presencia del Señor que realmente es palpable. Y no quiero que pierdas eso simplemente porque ahora transicionamos. Entonces, ahora es Yonda, está hablando, lo que sea. La presencia del Señor está aquí. Y cuando la presencia del Señor se aparece y se empieza a mover, es ahí donde se empiezan a escribir testimonios. Tu testimonio se está escribiendo en este momento, así lo sientas o no, porque nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Yo no camino por las emociones y ya se me pasó la lloriqueada, entonces ya Dios ya no puede hacer. Mira, si tú no vuelvas a llorar esta noche en la presencia y todo, Dios se está moviendo en este lugar. Y cuando Dios se mueve en este lugar, Él empieza a escribir tu testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Que Dios se ha movido en mi vida, que Dios se mueve en tu vida, y a pesar de tu hoja de vida, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu entorno, Dios hace algo que ningún hombre puede negar, que Dios abre puertas que ningún hombre pueda cerrar, que Dios te bendice de una manera como Salmo 126, que naciones lo ven y dicen: ciertamente el Dios de ellos ha sido bueno con ellos. Que tu testimonio es el testimonio de David, que yo he visto la bondad de Dios en la tierra de los vivos. Yo no veré la bondad de Dios solo cuando llegue al cielo, sino que le he dicho: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y mi testimonio esta noche se está escribiendo. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Y no digan amén solo para hacerme sentir mejor, digan amén porque usted lo cree. Amén. Mi testimonio se está escribiendo esta noche, y tu testimonio se está escribiendo esta noche. Así que yo doy gracias a Dios por pastores que son guiados por el Espíritu. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus pastores? El pastor es tan guiado por el Espíritu que casi me roba la prédica. Entonces yo por eso digo: yo, nadie quiere decir algo. Yo no, porque entonces no, ¿qué más digo? Si me subo antes ya no tengo más por decir. No, mentira. Para mí siempre es un honor. Entonces quiero siempre honrar este momento y darles las gracias por la invitación. Siempre nos honra. Este lugar es un lugar muy especial para mí, tanto también como mi esposa. Mi esposa Carito está conmigo. Algo muy interesante por la dinámica que tenemos ahora. Tenemos una bebé de 15 meses, creo, casi 16 meses. Va a cumplir 17 meses. Está creciendo la china. Dios mío, tengo que visitarla. Y bueno, por la dinámica que tenemos, no siempre Carito me puede acompañar. Y entonces cuando me acompaña, la verdad, yo me emociono, no me salgo de la Biblia porque ella siempre me tiene así. Entonces la prédica de hoy va a ser súper bíblica. Va a ser buenísimo, pero realmente es un honor poder contar con una esposa que es guiada por el Espíritu. Jóvenes, yo les digo algo de todas las recomendaciones que yo tengo: que sea linda, que sea lindo. Eso es un plus. Gracias a Dios, Dios me bendijo con una mujer demasiado linda para mí, pero la verdad, el plus más grande es que ella es guiada por el Espíritu Santo. Y búscate a alguien que sea guiada por el Espíritu Santo, o a alguien que sea guiado por el Espíritu Santo, porque realmente eso da valor por años al matrimonio. Y pregúntale a los casados, especialmente a aquellos que son todos emotivos como yo, y que yo voy y digo, hago, y la emoción, y lo hacemos, y a veces uno siente que digamos, Carito es como no quieres, como poniendo el freno, pero realmente es el Espíritu Santo a través de ella diciendo: no sea bruto. Y muchas veces me sucede, pero le doy gracias a Dios porque por la esposa que Dios me ha dado, me doy cuenta que soy muy amado por Él también.
Y bueno, y tu esposa o tu esposo están allá afuera, tranquilos. ¿Sí? Que yo veo gente que ve el terremoto en Haití o lo que sea, y dice, ahí fijo estaba mi esposo. Eso, tranquilos. Dios lo tiene, porque veo mucho joven ahí desesperado y luego tratando de doblar la Biblia y sacar doctrina de donde no hay. Dios lo tiene, pero búscalo a Él primeramente, su justicia. Y bueno, eso no se me salió, ya me voy a volver. Oremos rápidamente. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. La entrada a tu palabra da libertad, Padre. Tu Espíritu Santo nos guía a la verdad que es tu palabra. Tu palabra nos santifica. Como dijo Jesús, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que te damos gracias, Padre. Recibimos tu palabra en esta noche como un pan fresco, como pan caliente, Padre. Recibimos tu palabra y sabemos que nos trae libertad. Y sabemos que al conocer la verdad nos hará libres. Declaramos que somos libres en esta noche. Declaramos, Padre, que hay una libertad sobrenatural en esta noche porque tú estás aquí. Padre, que tu nombre sea glorificado en esta noche. Que todo lo que se haga, que todo lo que se diga en este lugar traiga gloria y traiga honra a tu nombre. Te amamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. ¿Cuántos están esperando algo grande de Dios en esta noche? Como dijo el pastor, junto con mi esposa hemos tenido la oportunidad de apoyar misiones, de viajar y visitar misioneros, y junto con eso hemos visto muchos milagros. Y hay algo que me pasaba. Yo por mucho tiempo trabajé con mi papá, era el pastor de jóvenes, y algo que yo hacía era, yo traducía. Entonces cada vez que mi papá invitaba a alguien, yo era el traductor. Entonces traducían y eso. Pero una de las cosas que me molestaba mientras yo traducía es que yo y traduje de hecho todavía estoy traduciendo, mientras si estoy acá y hay un gringo, me lo mandan. Y es así. Entonces yo traduzco y está bien y me encanta hacerlo, pero una de las cosas que me molestaba mientras yo traducía es que pude traducir por años, casi décadas, pude traducir los testimonios de otras personas. Y me molestaba porque uno siempre estaba emproblemado, uno siempre estaba como endeudado, y este man viene a decir que Dios le regaló un avión y yo, Señor, yo te estoy pidiendo es por el taxi. O sea, no sé si tal vez es en inglés o le digo a él, y entonces todas estas frustraciones y uno orando por sanidad y este man hace así, sanidad por todo lado, y me frustraba. Y yo me acuerdo una noche en una de las campañas, yo le dije al Señor, yo también quiero. Y yo no solo lo quiero porque el ministerio, no, yo lo quiero porque quiero que eso sea verdad en mi vida. Que no solo sea algo que yo hable de alguien más o que traduzca de alguien más, sino yo quiero poder decir que yo también he visto la bondad de Dios en la tierra de los, que yo también conozco un Dios que es sobrenatural, que yo también conozco un Dios que nada le queda grande, que lo que es imposible para el hombre, para mi Dios sigue siendo posible, y que lo pueda ver, que lo pueda escribir, que cuando yo vea gente hablando de la recesión, yo les pueda decir, no, venga, le presento a un Dios que es todopoderoso. Venga, le presento a Dios que lo conozco, no solo he leído de Él, sino que lo conozco. Y entonces el Señor me escuchó y me mandó de misiones con mi esposa. Y me dijo, ¿quiere mucho milagro y mucho testimonio? Pues vaya de misiones. Pero hoy es el día donde yo le doy gracias a Dios que puedo compartir de la bondad de Dios, puedo compartir de los milagros que Dios ha hecho, y puedo decir ciertamente Dios es un buen Dios. Y no solo ha sido un buen Dios en mi vida, Él es un buen Dios que nunca te deja, que nunca te desampara. De hecho, Dios siempre ha estado contigo. Y uno a veces piensa que la vida de uno depende de cuánto yo ore, depende de cuánto yo sirva, depende de cuánto yo haga todo eso. Es como yo agarrándome de Dios, y la verdad es que Dios es quien lo está agarrando a uno. El otro día lo prediqué mientras yo camino con Amanda, mi hija de 17 meses casi. Yo le pongo el dedo siempre, y entonces ella lo agarra y sale a caminar.
Pero lo que ella no se da cuenta es que yo le pongo el dedo y cuando me agarra la mano, luego yo le agarro la mano a ella. Yo creo que la vida del cristiano es así, que uno piensa como, no, tengo que orar para agarrarme de su mano, ay, tengo otra vez que servir para agarrarme de la mano. Y lo que uno no se da cuenta es que la palabra de Dios dice que no hay ángeles, no hay demonios, no hay montañas, no hay valles, que nada te puede separar del amor de Dios, que Él siempre te ha sostenido con su mano poderosa, que tú has podido sobrevivir tus peores días y sigues vivo y sigues acá. Y uno dice, no, Dios mío, eso fue suerte. No, eso fue la gracia de Dios sobre tu vida. Eso fue el Dios todopoderoso, porque si fuera por el diablo, él vino a robarte, a matarte y a destruirte, y tú no estás destruido, no estás muerto. Es decir, el diablo no ha podido, gracias a Dios. Pero en la vida que Dios nos ha dado y en los llamados que todos tenemos, quiero compartir algo contigo, y es la clave para vivir, o la clave para que eso también suceda para ti, la clave de poder ver lo sobrenatural en tu vida. Me acuerdo de joven, yo oraba y yo le decía al Señor, Señor, que lo sobrenatural sea algo natural en mi vida, que no me sorprenda. Y muchas veces uno ve a un cristiano y ve un milagro y la gente, ay, Dios mío, no, nunca lo pensé, nunca lo creí. Pero entonces, ¿a quién le has estado orando? Porque si le has estado orando, has estado viniendo todo al Dios sobrenatural, cosas sobrenaturales van a suceder. Cuando tú vienes y le alabas y le cantas y todo, y Él se empieza a mover en su presencia, empieza a haber libertad, empiezan a haber cosas. Entonces, que quiero compartir contigo cómo hacer eso realidad constante en tu vida. ¿Cuántos están listos? Vayan conmigo a la palabra de Dios, Isaías 55, versículos 8 al 11. Que quisiera poder solo sentarme acá y contarte historia tras historia de lo que Dios ha hecho, pero me he dado cuenta de algo, es que mis historias pasarán, todo eso, pero dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces yo no quiero que tú salgas de este lugar con un mensaje de, ay, la vida de Yonda. No, yo quiero que tú salgas conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te va a llevar a ese cambio en tu vida. Isaías 55, todo el mundo se está preguntando que Isaías 55, versículos 8 al 11, y lo leo yo de la Reina Valera contemporánea, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Cuántos creen en un Dios que da semilla al que siembra, pero también da pan para comer? Amén. ¿Y cuántos creen en un Dios que prospera en aquello a lo cual te ha enviado? Que si Él te manda, Él también te apoya. ¿Cierto? Que ese es el Dios el que vive. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Dios? O sea, si quieren eso y creen en eso, entonces tienen que empezar a pensar como yo. Que ya no puedes pensar como el mundo. Él dijo, no, es que mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis caminos son más altos que sus caminos. Entonces, si quieren alcanzar lo que yo los estoy mandando a hacer, tienen que empezar a pensar como yo, no como el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo ve al que entra con un carrazo y dice, no, a él lo sentamos al frente para que le quede cerca la canasta. ¿Cierto? No, el que entra con mucha plata, a él venga, lo acercamos, lo tratamos bien, lo que sea. A la tía rica, a esa sí la llamamos para cumpleaños, ¿cierto? Tía, te pienso todos los días, ¿cómo vas? Sí, y que especialmente ya cuando está llegando a los 98, 99, uno, tía, acuérdate que yo soy tu favorito, ¿cierto? Acuérdate de tus días. Pero esa es la mentalidad del mundo, y nosotros tenemos que empezar a cambiar cómo pensamos en las cosas de Dios. Dios dijo, debemos pensar como Él. Isaías 8:18 dice,
Isaías 8, versículo 18 dice: he aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado somos señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos, quien habita en el monte Sión. Mira qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios hablando en este momento. Él dice: la gente que yo envié, que somos tú y yo, fuimos hechos y fuimos creados, somos dados como señales y prodigios. Tú tienes que empezar a pensar de ti mismo como ese señal y ese prodigio, y obviamente no orgulloso, ¿cierto? Tú no entras a la casa: mi amor, llegó tu prodigio, ¿cierto? Mi amor, llegó. No. Es pensar que la vida que Dios me llamó a vivir va a ser una señal y un prodigio para otras personas. Que cómo no van a creer en un buen Dios. Lo único que tienen que hacer es empezar a ver mi vida, porque no ha sido por fuerzas, sino que ha sido por su espíritu, dice el Señor. Que no ha sido por mi hoja de vida, no ha sido por mi educación, ha sido por la presencia de Dios en mi hogar. Que no ha sido por mi simple esfuerzo en el trabajo y por mis conexiones y a quien yo conozco y en la familia en la que nací, sino que es porque soy un hijo y una hija de Dios. Es por eso que soy bendecido. Entonces tenemos que empezar a pensar y a creer y a confesar: no, mi vida será una señal, mi vida será un prodigio para todos los que me rodean. Que la gente no podrá negar la bondad de Dios sobre mi vida. Y yo no estoy diciendo te tienes que mentalizar y confesión positiva y todo eso. Simplemente cree la palabra de Dios. Y es lo que la palabra de Dios dice: que fuimos creados, fuimos dados nosotros a la tierra como señales y como prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos. En otras palabras, quien te envió y quien te respalda es Jehová de los ejércitos. Y Él dice: te puse acá en esta tierra para que tú seas una señal y un prodigio, para que tu trabajo sea lo que otras personas hablan. ¿Cómo es que consiguió? Ese sí es de buenas. Y tú dices: no, es que yo soy es de Cristo, ¿cierto? Yo soy de buenas, es que yo soy un hijo de Dios y las cosas son diferentes. Los caminos nuestros son los de Dios, mis pensamientos son los de Dios. Yo no estoy pensando en la siguiente quincena, yo estoy pensando en un Dios que suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo no estoy pensando en el siguiente cheque que pueda entrar. Yo estoy pensando: Dios se puede mover en cualquier momento y a Él nada le queda. Él dice en la palabra de Dios: mía es la plata y mío es el oro. Es de Él, yo creo es en Él. ¿Cuántos creen en Dios? Efesios capítulo 5 versículos 1 al 2. Quiero dejar firme y bien plantado el mensaje con estos versículos. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5 versículos 1 al 2. Dice: sed pues, o entonces, imitadores de Dios. La traducción que traje, la traducción amplificada, dice: imitadle, seguid su ejemplo, como hijos amados, imiten a su Padre y anden en amor, estimando y deleitándose los unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? Siendo la ofrenda y siendo el sacrificio que Jesús también fue. Que nuestra vida es una vida de sacrificio, es una vida de amor, es una vida de generosidad hacia otros. Que si yo quiero los resultados de Jesús, tengo que empezar a vivir la vida de Jesús. Es lo que mi papá siempre me ha dicho: todo el mundo quiere el resultado de Jesús, todo el mundo quiere la victoria, todo el mundo quiere las riquezas, todo el mundo quiere los milagros, todo el mundo. Pero ¿qué pasa con la vida de Jesús? No es casualidad, hay un proceso detrás de eso. Jesús de madrugada oraba. Jesús oraba tanto en la noche que los discípulos se le quedaban dormidos. Amén. Imitad, sed imitadores. Que quieres los resultados de Dios para tu vida, ser señal, ser prodigio en la tierra, empieza a pensar como Él. Y cuando estás pensando como Él, empieza a hacer lo que Él haría. Amén. Entonces requiere fe. Hay algo que sucedió hace mucho tiempo con Carito. Estábamos pasando por un problema económico fuerte, y hace años, era antes de pandemia. Y empezamos nosotros el mes, ya estábamos nosotros viajando, haciendo cosas, compromisos con las iglesias y con los misioneros, perdón. Y empezamos el mes, creo que eran como un total de 20,000 pesos para empezar el mes. Y ahí tocaba ya pagar de todo y estábamos frustrados y eso.
Hay una oración que Carito empezó a hacer que me asustaba un poquito. Porque cuando uno salía a trabajar o eso para rebuscarse mientras tanto, pues entraba dinero y Carito empezaba a agarrar el dinero y siempre le decía a Dios: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga con este dinero? Y a mí me asustaba porque Dios es mucho más generoso que yo, ¿cierto? Y como que Dios a veces se le olvida que yo tengo que pagar un arriendo. Entonces yo: no le digas todavía, paguemos el arriendo primero y luego le preguntas con lo que sobra, porque pues Dios ahí sí todo largo. Claro, como no es de él, no, sí es de él. Pero algo que pude ver es, y por eso doy gracias a Dios por mi Carito guiada por el Espíritu Santo, y es que Dios la había puesto del corazón y a veces vuelve a salir esa palabra: es que lo que yo les quiero dar a ustedes nunca lo van a alcanzar ahorrando, lo van a alcanzar sembrando, porque es la palabra de Dios. Y en esa época, créanme, no es como: pues usted tenía un guardado, es que su papá le mandó, es que mi papá me mandó una palabra. Y me dijo, y no es que no me haya apoyado, pero es que mi papá sabía, no, es que para nadar hay que quitarse los flotadores, papito. Sí, para nadar no puede estar usted siempre ahí en la cuna del papá por todo el tiempo. Hay que cortar el cordón umbilical. Entonces él me mandó una palabra y me dijo: John David, hay un Dios y yo no soy él. Y yo tan abusivo. Pero si hay un papi que amo mucho, no se te olvide. Pero el testimonio es que hemos podido ver la bondad de Dios en nuestra vida. Y es por empezar a pensar como Él, que uno se pone a pensar como un ser humano normal, como alguien del mundo, y es como: bueno, ¿será que le digo a mi papá? O bueno, no, le puedo llorar a mi mamá y ahí sí suelta. O puedo hacer eso, o puedo poner en Facebook y puedo poner: oren por mí, por favor. No estamos pidiendo plata, pero oren por nosotros para que nos entren los 10 millones. Como que, sí, esa manipulación que a veces sucede, ¿sí la han visto? O ya no lo siguen a ellos, ¿sí? Pero el punto es que tenemos que dejar de pensar como este mundo y empezar a ver la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar. Que ya no es que necesito la herencia, entonces necesito que se muera, o necesito el trabajo, entonces necesito que esto, o necesito que el jefe me vea. No, mi Dios suplirá todo lo que me falte. Salmo 23: Él es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Un buen pastor se asegura que sus ovejas vayan a comer siempre, que estén bien, que Él adereza mesa para ti delante de tus enemigos, que cuando Él es tu pastor, tu copa está rebosando, que tú puedes afirmar: si Dios es mi pastor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el testimonio es que estamos vivos, sobrevivimos y hemos podido dar, hemos podido bendecir. Pero hay que cambiar el chip. Hay que cambiar cómo estás pensando. Tienes que empezar a imitarlo a Él. Imitamos a Dios como con nuestra manera de pensar, hablar y vivir. Que no solo es cómo estás pensando, sino también es cómo estás hablando. Que ya no estás hablando: no, es que la escasez de este mundo, no, es que la recesión, no, es que la inflación, no, es que la situación, ¿cierto? Todo es ahí como, y todos lo vemos, las noticias son iguales para todos, y Facebook saga y los videos, y uno siempre tiene ese familiar que lo ve y que si uno no lo ve se lo repite a uno y le dice: no vio, pero venga, le cuento, y está mal, y la gasolina está subiendo y todo esto y no sé qué. Eso está bien y eso es normal, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿O qué te ha dicho Dios recientemente? Porque su mano no ha cambiado, su mano no ha sido cortada, sus riquezas no se han acabado. Es completamente distinto. Tienes que empezar a pensar, y si estás pensando como Dios, empieza a hablar como Él también. Empieza a hablar con fe. Algo que yo pensé el otro día, estaba meditando en esto, y es que cuando Dios hablaba y las cosas sucedían, Él nunca hablaba el proceso, Él solo hablaba el resultado. En otras palabras, cuando dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 que Él dijo: hágase la luz,
Y cuando Él dijo hágase la luz, Él nunca dijo necesito que hayan electrones, protones, neutrones, que hayan leyes de la física, que haya una fricción entre los electrones y los protones para que haya chispa, para que haya luz, para que haya todo eso. Él nunca habló el proceso. Él dijo hágase la luz, y todo lo que era necesario para que la luz fuera luz sucedió. En otras palabras, cuando Dios ha hablado que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Él no está hablando del proceso. No sé si sea un nuevo trabajo, no sé si sea otro empleo, no sé si sea otro lugar, no sé si sea un cheque, no sé si sea un milagro, no sé si sea más trabajo, pero lo que sí sé es que tú serás más que vencedor en Cristo Jesús. El resultado ha sido confesado sobre tu vida, y cuando Dios lo confiesa, dalo por hecho. El problema es que no sabemos qué es lo que ha dicho, y es muy difícil creerle a alguien que no conoces, y es muy difícil creer en algo que no sabes que ha sido expresado sobre tu vida. Tienes que meterte a la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos nosotros ese fundamento firme, que cuando la gente te pregunta, ay, pero ¿por qué está diciendo eso? Hay momentos donde con Carito que no permitimos que se hablen cosas, aún de nuestra hija. Que no, que es que él no le salió un diente, que sí, que es que la cadera, que va a caminar, que no va a caminar, que todo eso, no sé qué. Son cosas normales que suceden, que los doctores dicen y todo eso. Pero salimos y decimos, pero eso no va a ser nuestra hija. Eso no, porque en ella está la vida de Cristo. Es que es distinto. No estuviera la vida de Cristo, bueno, pues uno se preocupa. Pero la vida de Cristo está el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos habita en ella y da vida a su cuerpo mortal. El testimonio de mi hija no va a ser como el testimonio de los demás, que ella va a tener una vida sobrenatural. Pues sí, es lo que dice la palabra de Dios, y yo lo sé, y entonces lo confieso, y de ahí me agarro. Pero hay algo que quiero dejarte en esta noche, y es en cuanto a hablar, en cuanto a pensar y en cuanto a vivir. Hay algo muy especial dentro de la palabra de Dios para poder entender. Y si tú entiendes este concepto, me encanta porque el tema del que estamos hablando en este aniversario es de la gloria de Dios. Si tú entiendes la importancia de la gloria de Dios en tu vida, va a cambiar todo para siempre. Cambia los resultados de tu vida, cambia la trayectoria de tu vida para siempre cuando tú entiendes la importancia de tener la gloria de Dios en tu vida. ¿Y por qué? Más fundamento bíblico, Colosenses 1:27. Entonces les di la introducción porque hay más. Quiero que ustedes entiendan que en la palabra de Dios hay más de lo que vamos a hablar hoy. Si ustedes entienden eso, ahora vamos a hablar de la gloria de Dios. Pero quiero que tú entiendas que la palabra de Dios habla mucho más que solo la gloria de Dios. Pero tenemos nosotros 3 horas más acá, no tenemos 10. Ay, tan lindos, ¿no? Amén. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahora, recuerden eso, las riquezas de su gloria. Romanos capítulo 9, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 9, versículos 23 y 24. Y que si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Una vez más, las riquezas de su gloria. Es que en su gloria hay riquezas. En su gloria hay algo que tú y yo necesitas. Es lo que Obed-edom en 2 de Samuel entendió, que cuando le dejaron la gloria de Dios en su casa, todo empezó a mejorar en su vida. Y fue tanto la mejoría de su vida que cuando le quitaron la gloria y se lo llevaron para Jerusalén, él dijo, no, yo me voy con eso. Porque he entendido que si la gloria está en mi casa, hay riquezas que empiezan a suceder. Hay cosas que se empiezan a escribir. Por eso lo dije al principio de este mensaje. Cuando alabamos a Dios, traemos su gloria acá. Y puede que ya no sientas el calorcito, puede que ya no escuches el piano, entonces ya uno no siente la emoción, pero su gloria está acá. Y entonces es ahí donde se empiezan a escribir los testimonios, porque son esas riquezas que empiezan a aparecer, a manifestarse en tu vida. Que son esas cosas que más adelante uno dice, ¿y cómo sucedieron? No sé, un día estábamos adorando en la iglesia y de repente al otro día todo empezó a cambiar.
son como noches como esta. ¿Por qué? Porque cuando tú accedes a su gloria, accedes a todo lo que la gloria tiene, a esas riquezas. Por eso la palabra de Dios dice que Él no solo suplirá de lo bacano que es Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. O sea que hay riquezas en su gloria que son para suplirte a ti, que son para ayudarte a ti, joven, adulto, anciano, como quieras llamarte. Esto es para ti. No hay una edad que sea limitante. No es que no, después de los 65 años ahí sí la pensión, pero la gloria no. O no, es que hasta que se gradúe de la universidad, o si no. Accede a su gloria, que hay riquezas en su gloria. Mira Filipenses 4:19. Así que mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, John David, ¿cómo así que si en su gloria hay riquezas? ¿Eso cómo se describe? Bueno, pues pensemos en esta historia. Lucas capítulo 5, hay una historia conocida como la pesca milagrosa. Y yo siempre me he preguntado, si tal vez no conoces la historia, te lo explico en menos de un minuto. Unos pescadores pescaron toda la noche, porque es cuando salen los peces, no encontraron nada, llegaron a la orilla, ahí estaba Jesús les pidió el barco, entonces dijeron, bueno, hágale, porque pues igual no hay nada en el barco. Entonces pues móntese, predicó él, y de repente les dice, bueno, boga mar adentro, echen las redes. Y de repente en la misma agua que existía ahí, que pescaron toda la noche y no encontraron ni un pez, de repente encontraron tantos peces que las redes se le empezaron a romper, el barco casi se les hunde, llamaron más barcos, una bendición sobrenatural. La pregunta es, ¿de dónde salió tanto pescado? Porque brutos no eran, de eso vivían, ¿sí? O sea, vivían de la pesca. Ellos sabían que dónde se pescaba, a qué hora se pescaba, eran profesionales y no lo encontraban. Y de repente se encuentran a Jesús, y luego Jesús les da una palabra, y luego, después de estar en la presencia de Jesús, vuelven a lo mismo y encuentran todo diferente. ¿De dónde sale eso? De las riquezas de su gloria. Que uno puede acceder a estas riquezas que es sobrenatural. Es como una economía del reino de Dios que no está basado en la economía de acá. Cuando tú dices, bueno, pero es que eso era Jesús, obviamente Jesús, o sea, todo milagroso, uno le daba un pan y se multiplicaba, uno le daba todo. Pero ¿qué pasa con esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 4? Versículos 1 al 6, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 6, dice: entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos tuyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa excepto un frasco de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de afuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y vierte el aceite en todas esas vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Imagínense esta conversación. Uno dice como: Señor, es que no tengo nada. Como, ok, entonces vas a entrar a tu casa y vas a agarrar un sartén y vas a empezar a derramar aceite. Y vierte aceite y vierte aceite, y es como súper lindo, pero creo que no me escuchaste. Es que no tengo nada. O sea, no es como que tengo yo una piscina de aceite, se me olvidó, pero la agarro. No tengo nada. Entonces dice ella, versículo 5, ella se apartó de él y cerró las puertas detrás de sí y de sus hijos, fue obediente a la palabra, y luego ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le respondió: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Una vez más, la pregunta es: ¿de dónde salió tanto aceite? Del mismo lado de donde salió tanto pescado. ¿De dónde más? O sea, Jesús no es mago, ¿sí? Jesús es Dios. Y en su presencia, en la gloria de su presencia, hay un peso de su gloria, hay riquezas las cuales tú puedes acceder. Entonces no solo es que tú vienes a la iglesia para sentirte bien, no, tú vienes a la iglesia para que cosas sobrenaturales empiezan a suceder, para que tú seas ese testimonio para todos los que te rodean. La gente diga: Dios mío, ¿y de dónde le sale tanto aceite? ¿En qué momento usted se llenó de tanto aceite?
La verdad, yo fui y me dieron una palabra y la hice. Porque la vida del cristiano es mucho más fácil de lo que uno piensa. Es para aquel que es obediente a su palabra. ¿Sabes por qué hay tanta fe muerta? Porque no hay esa obra para hacer su fe, para hacer lo que la fe lo manda hacer. Sino hay esa obediencia. Es como, no, Señor, bendíceme. Y listo, te doy la palabra. Haz esto, sé generoso, te doy semilla para el que siembra. No se coma la semilla y uno, bendíceme otra vez, Padre, porque... Y entonces hay mucho cristiano frustrado. Pero mira lo que dice la palabra. Cuando da la palabra, entonces empieza a salir y empieza a haber un milagro sobrenatural. Una vez lee esto y tal vez porque no está la música, uno no lo siente. Pero imagínate, una viuda, se le acaba de morir el esposo, vienen los acreedores y de repente la presencia del Señor es real en su vida y de la nada empieza a salir aceite de todo lado. Y fue tanto el aceite que aparentemente pudieron pagarlo todo y vivir bien. Porque Él da semilla al que siembra, lo leímos al principio, pero también da pan para el que come. Entonces Dios no solo te bendice para ser de bendición, Dios te bendice para que seas bendecido. Amén. Pero ¿de dónde sale tanta cosa? De la gloria de Dios. ¿Y qué quiero hacer? Quiero picarte, que tengas ese deseo por su gloria. Que tengas ese deseo como en Éxodo 33, que Moisés está hablando con Dios. Y Moisés ya lo sabía. Él dijo, porque Dios le dijo, tienen que ir a tal lugar. Y Moisés le dijo, pero solo vamos si va tu presencia. Si no va tu presencia, yo quiero estar es donde está. No me mande a no ser de que su merced también vaya. ¿Por qué? Porque él sabía, porque de hecho si tú lo lees en Éxodo 33, Moisés le explica, porque lo que nos diferencia a otras naciones es tu presencia en nuestra nación. Lo que nos separa del factor competitivo de nuestra vida, la razón por la que ganamos, la razón por la que siempre hay comida, la razón por la que cae maná del cielo. ¿Se han preguntado de dónde cayó el maná? ¿De dónde salió? Porque los pájaros no son panaderos. ¿De dónde cayó tanto pan? De la gloria de Dios, sobrenaturalmente. Llegó pan, sobrenatural, ya leímos, sobrenaturalmente salieron pescados, sobrenaturalmente salió aceite para pagarlo todo. Mira, tú no encontró otro trabajo, no encontró otro esposo, encontró la gloria de Dios. Y cuando encontró la gloria de Dios, encontró todo lo que necesitaba. Es ahí donde cambiamos la mente. Señor, yo no te estoy pidiendo por otro trabajo o un trabajo más grande, te estoy pidiendo por más de ti, más de tu presencia en mi vida, que tú te muevas como quieras. Y si tú te mueves y hay una puerta abierta para un trabajo, yo entro ahí, pero yo no voy si tu presencia no me acompaña. Yo no voy si tú no vas conmigo, porque he entendido que tú eres mi bendición. He entendido que no necesito más plata, no necesito más opciones, necesito más de ti, necesito ver tu rostro, Señor. Y cuando Moisés le dice eso, él dice, yo haré pasar mi bien sobre, mi benevolencia sobre ti, mi bendición sobre ti. Imagínate eso, que Dios diga, yo lo que voy a hacer es, yo voy a hacer que todo mi bien pase sobre ti. Por eso cuando uno lee Moisés no estaba quebrado. ¿Por qué? Porque él conocía el secreto de la gloria de Dios. Dice, Señor, yo lo único que necesito es pasar más tiempo contigo. A veces uno piensa, y está bien tener una buena ética de trabajo, está bien tener esa ética de buscar empleo y ser trabajador. Uno tiene que considerar a la hormiga, es lo que dice la palabra de Dios. Está bien todo eso, pero el testimonio no se va a escribir a punta de tu pulso. Sí, el testimonio no se escribe a punta de tu talento. El testimonio se escribe a punta de la gracia de Dios. Que lo que yo he vivido en esta vida es gracias a Él. Pero ¿qué hicimos? Lo buscamos a Él de todo corazón. Lo buscamos a Él primeramente. Luego buscamos trabajo, claro que sí. Pero primeramente lo buscamos a Él. Porque nuestro pensamiento ya no es, tengo que buscar más oportunidades. Eso es el pensamiento de la tierra. El pensamiento de Dios es, no, tú necesitas más de mí. Y
Cuando yo empiezo a pensar de esa manera, lo primero que hago antes de buscar la oportunidad es buscar su presencia. Porque es en la gloria de Dios donde sucede una pesca milagrosa. Es en la presencia del Señor donde una piedra derriba a un gigante, ¿cierto? Es en la presencia del Señor donde voces derrumban murallas. Es en la presencia del Señor donde yo puedo dormir con leones y no me van a morder ni comer, porque tengo su presencia conmigo. Es en la presencia del Señor donde yo puedo entrar en un horno de fuego y salir y ni oler a humo ni oler a lo que yo viví, porque ese es nuestro testimonio. Que la gente se pregunte: ¿acaso usted no pasó un tiempo difícil? ¿Cómo es que ni huele a su problema? Y es porque yo no estuve solo en mi problema. Dios estuvo conmigo. Yo busqué su presencia. Yo no busqué una respuesta, yo busqué la presencia del Señor. Hay que cambiar la manera de pensar. Yo no estoy diciendo: entonces ya dejen de buscar trabajo, ya no vamos a trabajar, vamos a orar todo el día y todo. No. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y entender que lo que más necesitamos nosotros es más de su gloria en nosotros. Lo que dice la palabra: somos portadores de su gloria. Lo leímos hace poco, que somos vasijas de su gloria. Es decir, el propósito de ti acá en la tierra es que su gloria sea derramada sobre ti. Entonces tú tienes que estar en el momento del derramamiento, como esta noche, que su gloria se está manifestando en tu vida, que la gloria de Dios está aquí. Que es ahí donde empezamos a acceder. No es cuando vuelvan los músicos que empezamos a ver la gloria. Es al hablar su palabra, es al estar sentado ahí, porque Dios no se ha ido, Dios está aquí ahora. De que quiero que tú entiendas: lo que tú necesitas no es otra experiencia, no es otro evento, necesitas más de Él. En el carro, en la casa, en el trabajo, donde sea, apartarte por un minuto, decir: Señor, necesito más de ti. Cuando vas camino al doctor: Señor, necesito más de ti. Cuando vas camino al banco: Señor, necesito más de ti, más de tu gloria, más de tu presencia en mi vida. El aceite no se detuvo hasta que no hubo más vasijas. En otras palabras, siempre y cuando sigas creyendo, siempre habrá suministro. Es cuando se acaba ese acto de fe que entonces se detiene el acto sobrenatural. Somos llamados nosotros a vivir por fe, no a sobrevivir por fe. Que mucha gente, bien, problema: Señor, yo creo, yo todo. ¿Cómo es la canción? Cantémosla otra vez. Y no, aún en los buenos días vivimos por fe. No sé, yo no le estoy creyendo a Dios por avaricia o porque estoy mal siempre. Lo estoy creyendo a Dios por más porque he visto que ese testimonio Él se lleva la gloria. Que es mucho más fácil hablar de un Dios bueno cuando uno tiene un testimonio y decir: no, es que no solo es porque yo escuché que alguien más me dijo, que a alguien más, que a un primo de él le dieron algo y que Dios fue bueno con la tía. Sino que yo puedo decir: no, Dios ha sido bueno conmigo. No es porque yo sea especial, no es porque yo haya hecho algo, es porque le he decidido creerle a Él. Amén. Otra historia, Primera de Reyes 17, versículos 8 al 16. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo: levántate. Esta es otra historia, otras personas. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita ahí. He aquí, yo he designado ahí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Entonces, tras de abusivo, conchudo, ¿no? Como, o sea, ni la conocía. Y venga, tráigame un vaso de agua. ¿Y este tan abusivo? Diría mi mamá. Sí, diría mi mamá. Como, ¿y este me está pidiendo? Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. De hecho, dice: solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Imagínense. Y este man pidiendo.
Pero no es así como en las iglesias a veces. Uno llega y uno roto y tiempo de diezmos y las ofrendas. Y no, pues este man. O sea, sí, es que yo lo que voy a hacer ahorita, comprar una empanada y luego me voy a morir. Porque eso es lo que dijo la señora. Y una vez se siente y como, no, y el pastor otra vez, y otro edificio más, y otra cosa, y no sé qué. Pero vean lo que sigue. Entonces Elías le dijo, ay, perdón, ay, mi amor, no, ¿sabes qué? No, ¿qué le dijo? No tengas temor. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios es hablada, lo primero que el enemigo va a hacer es acordarte de tu situación natural. Porque lo que él quiere que tú veas no es a un Dios sobrenatural, él quiere que tú veas una vida que es simplemente natural. Que te olvides quién te está agarrando la mano. Que te pongas a pensar en cuando tú estás agarrando su mano y no te des cuenta que quien te la realmente te la está agarrando es Dios. Él dice, no, primero que todo no tengas temor. O sea, quiero decirte que no te vas a morir. Quiero decirte esta noche que por muy difícil que la situación sea, porque hay momentos y yo entiendo y he entendido algo, yo he pasado por momentos difíciles y siempre puedo encontrar a alguien que tal vez ha pasado por tiempos peores. Pero he entendido algo también y es no solo tratar de ser empáticos con esas personas, pero hay victoria para todos. Entonces tú puedes estar en la mismísima inmunda y aún así de todo te puede rescatar Dios. Amén. No hay nada imposible para Él. A Él nada le queda grande. Él es el Dios de los ejércitos. Él nunca ha perdido una batalla. Y no va a empezar contigo. Tienes que creerle a Dios. Entonces le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello, hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor. Una vez más una palabra. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. En otras palabras le dice, va a haber suficiente provisión para tu vida hasta que puedas encontrar esa provisión que has necesitado. Entonces la señora fue e hizo conforme a la palabra de Elías y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. Imagínense, entonces, ¿de dónde salió una vez más? Dice, la harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. ¿De dónde salió la harina? ¿De dónde salió el aceite? O sea, tal vez en Israel hacen unas tinajas especiales, no sé, como con mucho aceite, porque vemos una y otra vez otro testimonio más. Encuentran la palabra de Dios, encuentran la presencia del Señor, hacen la palabra de Dios y de repente de la nada empieza a salir provisión. No están viendo, no le fueron luego a hacer ojitos al panadero, ¿sí? Como camina Elías, que usted tal vez sí le creen, dígale al panadero a ver si nos da más harina. O, no, fue literal, fue sobrenatural. ¿Quién se lleva la gloria en este testimonio? Pues Dios, porque la señora se iba a morir y todos aparentemente tenían hambre y nadie tenía con qué, y de repente entró la palabra de Dios. Cuando entró la palabra de Dios, luego entró la presencia del Señor, fueron obedientes y comieron bien. Y ese es nuestro testimonio. Y llegando a este punto del mensaje, uno puede empezar a gritar como, bueno, entonces, ¿cuántos creen que va a haber harina por siempre? ¿Cuántos creen? Sí. Pero lo que quiero es que sea no por una emoción o porque yo te estoy empujando, sino yo quiero que tú lo creas. Yo quiero que tú creas que si realmente en la gloria de Dios hay todo lo que necesito, entonces yo de mi parte quiero empezar a buscar la gloria de Dios. Si realmente es así, donde se empiezan a escribir testimonios para su gloria, para su honra, para que mi vida sea ese prodigio y esa señal para las personas a mi alrededor, para que mi familia que no cree en Dios, pero me creen a mí, empiezan a ver mi vida y dicen, Dios mío, hay algo en esa iglesia. Vamos, porque allá está la gloria. Es como Obed-Edom, él dijo, ¿dónde está la gloria? Porque donde está la gloria está todo lo que necesito, y se fue. Y así es como entra. Cuando entra la palabra, uno tiene que ser rápido para empezar a hacerla. Amén.
Salmo 92, versículo 12. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. La palabra de Dios dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué estoy hablando? Que tú eres justo, tú eres justificado. Y la palabra de Dios ha dicho que tú florecerás como la palmera. Lo interesante de la palmera, y siempre me encanta hablar de esto, recientemente en los últimos 12 meses han pasado un montón de huracanes por todo el mundo y todo eso, y cuando uno ve los noticieros de los huracanes, uno siempre ve dos cosas. Uno, mar y cosas volando, y uno ve animales y vacas y todo, todo, o sea que, y lo otro que uno ve siempre en los noticieros cuando están hablando de los huracanes son unas palmeras. Si no te has dado cuenta, siempre uno, y los reporteros ahí, acá estamos en no sé qué, y de qué se están agarrando, de una palmera, y la palmera está así, pero la palmera nunca se cae. Y pasa, no, que esto es un tornado nivel 6, esto es un tornado nivel 10, y la palmera, pero no se caen. Yo nunca he visto una palmera rota por un huracán. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el justo florecerá como la palmera, a eso se refiere. No se está refiriendo que no, es que la palmera siempre entonces, en una isla, entonces uno no, yo voy para una isla, amén, como una palmera, soy una palmera sanandresana. Puedo seguir, pero vamos a seguir en la palabra. Sean serios. Sino que dice que aun cuando pasen problemas y tempestades, que es lo que dijo Juan, y es lo que dijo Jesús en Juan 16:33, que en esta vida, en esta tierra tendréis problemas, ¿cierto? Tendréis aflicción, pero luego ¿qué es lo que dice? Mas confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces no está diciendo no tendrás problemas, sino que dice, no, a pesar de los problemas serás como la palmera, que pasará el viento, pasará la tempestad, pasará todo, y al final de la recesión, al final de la depresión, al final de todo, ¿quién va a estar parado? La iglesia de Cristo. ¿Quién va a estar parado? Quienes hemos creído en su palabra, los justos que seguimos floreciendo como la palmera, porque la vida de Dios está en mí, porque no dependo de lo que está a mi alrededor, dependo de donde están mis raíces, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y si estoy sembrado en su presencia, de ahí viene mi plenitud, de ahí viene la vida, de ahí viene todo lo que necesito. Que la gente empieza a ver que la gasolina sube, lo que dicen los noticieros. Y no, ¿y cómo vamos a hacer? Y tú, pues yo no sé, pero el justo florecerá como la palmera. O sea, eso no es palabra para mí, lo que dice el noticiero. Esto es palabra para mí. Yo voy a florecer. Entonces yo no dependo. ¿Y por qué no dependo? No, porque es que mis necesidades serán suplidas conforme a sus riquezas en gloria. Estuve en Cuba y quiero volver en algún momento. Y en Cuba algo sucedió muy chévere. Y si quieren, estoy tratando de aterrizar este avión. Y un buen predicador trata de terminar como 5 veces. Entonces esta es la primera, faltan como 4. Pero estando en Cuba, hay cosas que suceden, la gente es divina, la verdad hay un espíritu por la palabra, es chévere, pero algo sucede económicamente, es como uno viaja en el tiempo. En 1960 y pico fue cuando cayó todo y todo eso, y cuando uno va a Cuba, los carros son de 1960 y pico, el edificio más nuevo es de 1960 y pico, todo es súper antiguo, es chévere, es lindo todo, pero es antiguo todo. Entonces yo estuve ahí ya varios días y de repente como que uno se acostumbra, uno ve los carros viejos y uno ve los edificios viejos y la carretera vieja y todo, y literal la única carretera que está bien pavimentada es donde pasó el Papa, porque se la pavimentaron, es lo único. Entonces uno va y uno, uy, ¿qué es esto? Acá pasó el Papa, pero el resto no hay nada. Entonces estábamos ahí, predicamos esa mañana, salimos y de repente, uno acostumbrado a los carros viejos, todo, y de repente pasa un Mercedes-Benz último modelo. Y yo veo eso y eso no me cuadra acá.
Entonces yo le pregunto al que está conmigo, yo le digo, venga, ¿quién es ese señor? O sea, ¿quién tiene un Mercedes último modelo en Cuba? Todo es 1960 y pico. Entonces me miran y dicen, era de color no sé qué. Yo dije, sí, como, no, ese es el embajador de Rusia. Entonces, el embajador de Rusia, entonces yo dije, bueno, pues si tiene ese carro, llévenme a donde vive. Pues yo soy chismoso. Oren por mí porque yo estoy trabajando. Entonces yo, listo, vamos para allá. Entonces me llevaron ahí donde estaba y no, o sea, 1960 y pico y luego último modelo todo. Y yo decía, Dios mío, y ahí el Espíritu Santo me acordó de unos versículos que quiero compartir con ustedes. Primero, Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, y segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces esa palabra, somos embajadores, mi ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo. Lo pude ver perfectamente, que la economía del embajador de Rusia en la isla de Cuba, su economía no dependía de la economía de la isla. Entonces, todo a su alrededor, viejo, antiguo, con la opresión económica del momento, con todo, y el Señor en primera clase con toda su vida, con todo eso. ¿Por qué? Porque su economía no dependía de la isla, su economía dependía de quien lo envió. Que siempre y cuando en Rusia estuvieran bien, él iba a estar bien. Así viviera en una isla donde la economía no estaba bien. Y ahí me animé yo un montón, porque yo dije, Dios mío, ese es mi testimonio, ese es tu testimonio. Tu ciudadanía no es que somos colombianos, no, tú eres un hijo de Dios. Tu ciudadanía ahora es, yo soy ciudadano del cielo y soy embajador del cielo. Y mi economía personal no va a depender del lugar en el que vivo. Mi economía personal depende del lugar que me envió. Y hasta donde yo sé, sus calles son pavimentadas en oro. Él adorna sus puertas con perlas. Él tiene con qué. Si es necesario, Él saca pescados de donde no hay, saca aceite de donde no hay, saca provisión de donde no hay, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Él. ¿Cuántos aquí creen en un Dios que es bueno, en un Dios de gloria, en un Dios que tiene riquezas en su gloria? Quiero animarte esta noche a que creas en la gloria de Dios. Que cuando den el papayazo para entrar, tú seas el que entra. Porque tú sabes, eso es lo que necesito. No simplemente necesito más oportunidades afuera, necesito más tiempo con Él. Porque ahí es donde la vida cambia realmente. Tu patria cuida de ti, pero tienes que entender que tu patria es del cielo, no de acá de la tierra. Donde ya no te asusta lo que empiezan a decir, ¿no? Y que fluctuó el peso, o que no sé qué, o la verdad, pues no es que me tenga sin cuidado, pero pues yo sé quién cuida de mí. Amén. Último, primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Perdón, Mateo 15, versículo 29 al 31. Lo escribí mal. Mateo 15, 29 al 31. Cuando Jesús partió de ahí, fue junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Quiero resaltar algo aquí muy interesante. Pues habían ciegos, cojos, o sea, gente que no podía ver, pero tenía ojos, gente que no podía caminar, pero seguramente tenían piernas y eso, mudos, tenían como muchas de sus facciones, pero habían mancos. Un manco es alguien que no tiene manos o extremidades como tal. O sea, no es que tenga pero no funcionan, es alguien que no tiene. Y se los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. La pregunta es, ¿de dónde salieron esos brazos? ¿De dónde salieron esos dedos?
porque no es y no estoy menospreciando sanidades, las otras sanidades, pero pónganse a pensar en estas sanidades. Porque bueno, un cojo pues caminó bien y bueno, ya, chévere, o sea, pero tenía el pie para andar, solo que no le arrancaba. Pero estaba ahí. Sí, no, el ciego no podía ver, pero o sea, estaba ahí. Pero ¿y el manco? O sea, el manco, y dice que lo sanó. Entonces, mira, quiero que entiendas el poder de la gloria de Dios. El poder de la gloria de Dios no depende de las posibilidades. No depende de qué posibilidades existan dentro de tu vida. Que muchas veces cuando uno ora, uno ya se lo tiene cuadrado a Dios, ¿cierto? Y uno es como: Señor, ya está todo, solo necesito tu bendición. Ya hablé con él, ya saqué esto, ya hice lo otro, el crédito, todo eso. Y Dios está diciendo: no creen que yo quiero hacer algo en ti, que nadie más se pueda llevar la gloria. Yo quiero hacer algo en tu vida donde no es porque tú fuiste sabio y porque tú fuiste inteligente, sino que realmente tú fuiste obediente a mi palabra y mi gloria se manifestó. Y de repente lo que era imposible terminó siendo posible. Yo quiero ese testimonio para que Dios se glorifique. Dice que sanó a los mancos. Dios mío, los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó de manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué pasaba? Y glorificaban al Dios de Israel. Muchas veces queremos nosotros que la gente glorifique a un Dios que no conoce. Entonces es difícil. Entonces se vuelve un karaoke. Sí, como, no se lo sabe, tranquilo, pues entonces acá se las ponemos y está bien, porque es divino. Pero la secuencia que la palabra de Dios nos muestra es: si tú quieres que la gente glorifique a Dios, deja que su presencia haga lo imposible en tu vida. Deja que su gloria se manifieste. Entonces la pregunta sería: si su gloria es tan buena, si hay riquezas en su gloria, si necesitamos su gloria, entonces ¿cómo hacemos que su gloria venga? ¿Cierto? ¿Cómo puedo yo entrar a su gloria? Salmos capítulo 100 dice que podemos entrar a su presencia. ¿Cómo? Con acción de gracias, ¿cierto? Con alabanza, ¿cierto? Podemos entrar por sus atrios, ¿cierto? Adorándolo a Él. Hay algo tan importante de la adoración y no solo es cantar. Realmente ¿qué es adoración? Es Hebreos 13:15, ¿cierto? Es fruto de labios que confiesan su nombre. Que yo confieso lo que estoy creyendo y en quién estoy creyendo. Que yo confieso en un Dios que no me ha desamparado. Yo confieso que yo creo en un Dios que es un buen pastor. Yo confieso en un Dios que no le queda nada grande. Yo confieso en un Dios que es creador de los cielos y la tierra, y a Él lo adoro. Yo lo quiero es a Él en mi vida. Yo no quiero una respuesta, lo quiero a Él. Amén. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Que mientras tú abres tu boca, mientras tú cambias tu manera de pensar, mientras tú empiezas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, aprovechar las oportunidades, Dios hará algo específico sobre tu vida. Porque cuando la gloria de Dios desciende, y creo que para esta noche es lo que va a suceder, que la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Y la palabra que yo tengo, y la verdad la tengo escrita en el corazón. Salí a trotar ayer y salí a trotar hoy como para desmenuzar un poco, y siempre venía esta palabra: aceleración. Pero la palabra no solo es como: ay, vamos a ir más rápido, qué chévere. No, la aceleración es cosas que tú pensaste que tenías que esperar 20 años para que sucedieran, serán. Pero entonces, ¿qué fue lo que hice? Porque la verdad, yo soy muy cauteloso con esto, porque yo le dije a Dios, y yo le dije: Señor, si yo digo eso, pues obviamente, ¿quién no se emociona? Aceleración. Pero le dije: necesito contexto bíblico. O sea, necesito que realmente me digas ¿dónde? ¿Cómo es eso de aceleración? Entonces el Señor, en su gracia, y me tiene mucha paciencia, la verdad, porque yo molesto mucho. Pero la verdad sí estoy muy agradecido con Él, porque estos momentos yo nunca los pensé. Yo le decía a Carito, y le digo a Carito siempre: yo nunca me imaginé ser como el que da una palabra de parte de Dios de esa manera, una prédica así, pero como que Dios.
la verdad lo honro a él en este momento, pero la primera fue en las bodas de Caná. Y ustedes conocen, ese fue el primer milagro de Jesús, ¿cierto? El primer milagro de Jesús, ¿cuál es? Que ya no había más vino, entonces él mandó a llenar una vez más unas tinajas. Imagínense, es que hay que ir a Israel a comprar tinajas porque hay algo, es un negocio. Voy a traer tinajas israelitas a ver si... Y entonces a llenar con agua, ¿cierto? A llenar con agua y luego él lo convierte en vino. Pero lo interesante es que entonces quien toma vino en el matrimonio sale a decir: Dios mío, esto nunca sucede, que dejaron el mejor vino hasta el final. ¿Quién hizo esto? Y Jesús lo hizo ahí en un segundito. Pero algo que he entendido es que al parecer los mejores vinos son los que llevan más años añejándose, y que estaba tratando de buscarlo porque hay un vino de 1940 y pico que cuesta como 1.000 millones de pesos, una vaina así, una botellita así, y es más por el tiempo que ha durado en maduración. Yo me pregunto, no sé qué tan añejado haya sido ese vino, pero a lo que voy es que el buen vino dura años en hacerse, y Jesús lo hizo en un segundo. Digan conmigo: aceleración. Eso es aceleración. Y entonces le dije al Señor: buenísimo. Y él dijo: tengo otra. Elías, cuando sucede que están en el monte y hace caer fuego, descender fuego y todo eso, y empieza a decir: va a venir lluvia, y escucho el sonido de una lluvia abundante, y luego dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, su gloria, descendió sobre él. ¿Y qué fue lo que salió a hacer él? Salió a correr. Dice que Elías corrió tan rápido que corrió más rápido que los caballos y los carruajes del rey. Digan conmigo: aceleración. Porque nadie corre ni Usain Bolt corre más rápido que un caballo. Pero ¿quién sí? Alguien que tiene la gloria de Dios. Es sobrenatural. Entonces yo le dije al Señor: Señor, gracias por eso. Y me dijo: no, te tengo una más. Y yo: bueno, esto es una clase de SEPCO ahora. Y le dije: ¿cuál? Y le digo: Pedro. Y yo digo: ¿cómo así, Pedro? Hechos capítulo 2, que el Espíritu del Señor descendió sobre él y se paró a predicar, y lo que le toma a una iglesia años para llegar a 3,000, 5,000 personas en un día, si lo agarras es tuyo. Pero en un día, no es un día, en un solo momento. Lo que le tomaría a una iglesia crecer por años, le tomó a Pedro, quien hace unos días negó a Jesús. Entonces, ¿qué fue la diferencia del Pedro que negó a Jesús al Pedro que hizo crecer sobrenaturalmente una iglesia a 3,000 personas? La gloria de Dios, que estaban todos unánimes juntos, como acá, y estaban adorando a Dios. Y dice que levantaron sus voces esperando que descendiera su Espíritu Santo. Y dice que de repente, como un viento recio, que entró al lugar su presencia y se asentó sobre cada uno como lenguas de fuego. Y la presencia del Señor llenó ese lugar. Y de repente hubo una aceleración en la vida de Pedro. Y creo que en esta noche, a medida que unánimes juntos lo busquemos a Él, a medida que busquemos su presencia y su gloria, a medida que levantemos nuestras voces y digamos: Señor, muéstranos tu gloria. Si tu presencia no va, no queremos irnos, queremos estar donde está tu presencia. Que es en tu presencia donde suceden milagros. Que lo que toma años va a tomar momentos por estar en su presencia. Aleluya. Aleluya.